Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, al mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy vamos a comenzar con Génesis, pero no vamos a comenzar con Génesis. Génesis capítulo 1, vamos a comenzar no el domingo que viene, el otro domingo, porque el domingo que viene, y de paso oren, estamos en un retiro de hombres, yo tengo que ir allá también para estar compartiendo un tema, me toca, pero vamos a viajar con algunos hermanos de acá, así que oren por nosotros, pero Dios antes, el domingo a la mañana estaremos acá, pero por las dudas, hay alguien que puede cubrir ese momento, así que va a estar compartiendo un mensaje, un hermano. Pero ya estamos comenzando con Génesis, hoy, a partir de hoy, pero para comenzar con Génesis, con el principio, tenemos que tener en cuenta algo, que todo tiene un comienzo, ¿no? Todo tiene un comienzo. Y no estoy parafraseando la canción esa, todo tiene un final, no estoy haciendo eso, pero todo tiene un principio creado por Dios. Eso es lo que quiero decir. Que no sé si ustedes se han dado cuenta que este mundo fue creado por Dios. Este mundo fue creado por Dios. ¿Eso se están anoticiando ahora o ya saben que el mundo es creado por Dios? ¿Saben? Los chicos, ¿saben? Los chiquitos, ¿ya tienen las hojas los niños para poder escribir lo que se va a hablar? Bueno, si no la tienen, atrás hay hojitas también para que puedan anotar ahí. Tienen sus Biblias, que eso es importante, y vamos a usar bastante la Biblia, así que eso también es importante. Que no solamente papá y mamá tengan la Biblia, sino también ustedes tengan la Biblia, tengan su Biblia, es importante. Pero lo que estamos diciendo y lo que estamos informando y lo que les estoy diciendo es que este mundo tiene un comienzo, pero tiene un dueño. El dueño de este mundo no es un gobierno. El dueño de este mundo no son sistemas políticos, ni siquiera las personas más poderosas de este mundo que tienen el dinero o el poder o el armamento nuclear. No son los dueños. El dueño de este mundo es Dios. Es Dios. Él creó este mundo. Este mundo le pertenece a Él. Cuando Él creó este mundo, ninguno de nosotros estábamos y no había ningún hombre todavía sobre la faz de la tierra. Entonces, Dios creó este mundo tiene un principio, este mundo va a tener un final, pero a su vez, este mundo que Dios creó, lo pone al hombre adentro del mundo. Ahora, ¿el hombre es el Señor del mundo? ¿El hombre es el más poderoso que Dios, que gobierna todo? No. Dios sigue siendo el Señor, Dios sigue siendo el dueño de este mundo. Y cuando nosotros decimos eso y confesamos eso, lo confesamos porque ¿quién lo dice? ¿Quién está diciendo que Dios creó este mundo? Dios mismo. ¿Y dónde lo dice? En la palabra del Señor, ¿no? Y lo dice en el primer libro de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo dice la palabra del Señor. Y creemos que este libro, que esta escritura es inspirada por el Señor. Y que lo que Dios dice, Dios no miente. Y es verdad eso. Y a su vez lo dice el Señor. Y nosotros por eso también creemos y confesamos que la Biblia, la palabra de Dios, como la conocemos, y quiero citar el primer párrafo de la confesión de fe, nuestra confesión de fe que dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento de fe y obediencia salvadores. Entonces, tu vida espiritual, mi vida espiritual, lo que yo crea de Dios, lo que yo piense de este mundo, lo que piense para qué estoy en este mundo, depende de lo que dice este libro, que es inspirado por el Señor. Ahora, cuando yo miro la palabra del Señor, yo puedo ver y puedo creer lo que creamos de las Escrituras, de lo que son, va a afectar la manera como la interpretamos. Y esto está ligado directamente a la manera como la aplicamos. Entonces, lo que las Escrituras, la palabra de Dios, lo que creamos de las Escrituras son, va a afectar lo que creemos y lo que hace la palabra del Señor. Aquellos que dicen Dios no existe,
yo no creo en la palabra del Señor, ellos la palabra del Señor la dejan a un lado y viven de acuerdo a lo que creen de sus propias vidas. Y son sus propios dioses, en minúscula. ¿Por qué? Porque hay solo un Dios vivo y verdadero. Eso no quiere decir que lo que Dios diga en su palabra no es fuerte. Dios sigue siendo Dios. Por más que alguien diga, yo no creo en Dios, Dios no le afecta, Él sigue siendo Dios. Yo no creo que este mundo lo haya creado Dios, a Dios no le afecta, no lo hace perder el sueño, porque Él lo creó, Él es el creador y es suficiente. Y Él solamente nos está comunicando por medio de la palabra de Dios lo que Él hizo. Ahora yo puedo creer o lo puedo desechar. Pero nosotros tenemos evidencias concretas de que este mundo fue creado por el Señor, por su palabra, por lo que Él hizo. Y lo vamos a comenzar a ver. Pero tenemos que ver el panorama de cómo comienza la Escritura. No solamente eso, sino que a qué apunta, porque toda la Biblia está conectada de Génesis a Apocalipsis por un tema en particular y por un tema muy, muy principal. Y el Señor nos ha dado toda la Escritura, como dice Pablo, que le dijo a Timoteo. ¿Se acuerdan en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15? Pablo enseñándole a Timoteo, ¿qué es lo que le dijo? Timoteo, él le está enseñando, acordate, toda la Escritura que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, Timoteo, todo lo que dice el Antiguo Testamento, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que habló desde Moisés, pasando por los profetas, todo eso es lo que te va a llevar a un conocimiento de la fe salvadora, lo que necesita tu alma, lo que necesita es conocer a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que me reconcilia con Dios. Entonces, volviendo al principio, si Dios creó este mundo, Dios nos puso a nosotros en este mundo. ¿Para qué nos puso? ¿Para progresar económicamente? ¿Para ser grandes estudiosos de una carrera universitaria, tener mucho dinero, o una familia grande, o tener una buena reputación? Dios nos creó para una sola cosa, para adorarle a Él y vivir satisfechos con Él por siempre. Estás en este mundo y Dios te dejó vivir en este mundo para que sepas que este mundo fue creado por Él y que con Él vas a estar bien, solamente con Él. Ahora, no estamos bien con nosotros mismos, no estamos bien con Dios. ¿Por qué? Porque nacemos lejos de Dios. Ahora, la palabra de Dios lo que hace es traerme al conocimiento de lo que Dios quiere como ser humano en este mundo, que yo sepa y que conozca que me tengo que reconciliar con Dios. Y Pablo le dice eso a Timoteo. En primer lugar, le dice, Timoteo, la palabra de Dios te van a traer salvación. Y esto es por medio de Cristo, por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Y el versículo 26 añade, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 marca el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando Pablo le escribe esto al joven Timoteo, le está diciendo que primordialmente el Antiguo Testamento, aunque es correcto extender esto por implicación al Nuevo Testamento, claro, es lo que te puede hacer sabio con un propósito, alcanzar salvación que es por fe, solo en Cristo Jesús. ¿Esto saben qué es? Es una confesión de fe. Le está diciendo a Timoteo, esto es lo que tenés que creer y luego confesar y luego también predicar. Esto quiere decir que parte de la Biblia cristiana es el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento nos hablan de Dios, su reino y de un rey que es Jesucristo. Y entonces yo tengo que aprender o tengo que comprender que el Evangelio de Cristo, ¿dónde comienza? En Génesis capítulo 1. Nosotros estamos acostumbrados por ahí a decir, y está bien que lo hagamos,
cuando le predicamos a alguien de Cristo, ¿qué le decimos? Mirá, lee el Evangelio de Lucas, lee el Evangelio de Juan. ¿Pero por qué? Porque ellos desplegaron el plan redentor de Dios que hablaba el Antiguo Testamento. Ellos están predicando la palabra de Dios, tanto a judíos como a gentiles. Pero todo comienza en el primer libro de la Biblia. Dios se ha revelado. Y Dios nos está diciendo a todos los hombres hoy que Él es Dios. Él es primero de todas las cosas. No hay otro fuera de Él. No ha habido ni antes ni después otro. Él es el único. Él es el soberano. Él es el Señor. Y el pueblo de Dios necesita tener una clara cosmovisión del reino de Dios. Porque existe una conexión histórica y teológica entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, uniéndolo todo con la obra redentora de Jesús. ¿Leen la Biblia cada año? ¿Vieron que cada año cuando empezamos en enero repartimos planes de lectura bíblica, ¿no es cierto? ¿Ustedes la leen? ¿Tienen planes de lectura bíblica? ¿Todos? ¿Sí? Bianquita tiene, ¿no? ¿Tenés un plan de lectura? Dijo que sí. Bien. Entonces, todos, niños, grandes, papá, los chicos que están con su papá, si no están leyendo la Biblia, animen a sus papás que lean la Biblia, un plan de lectura, pero que comience por el Antiguo Testamento. Es bueno. No solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, ambos testamentos, porque en todo hay una unidad, hay un plan redentor de Dios. ¿Ustedes creen que Dios hizo este mundo y después dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto? ¿No? Como cuando nosotros tenemos algo, estamos fabricando algo, estamos haciendo algo y no sabemos ni idea qué va a salir de ahí. No. Dios no da puntada sin hilo. Dios hace las cosas y sabe lo que está haciendo. Y Dios hizo este mundo porque Él ya tenía un plan, no un plan B, un solo plan, y que eso es revelado a través del Antiguo Testamento progresivamente hasta llegar a la consumación del Nuevo Testamento, donde ahí vamos a ver que todo se trata de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hacemos cuando leemos la Biblia? Lo tenemos que hacer desde el principio. Todos los años hay que empezar a leer Génesis 1. Yo les animo a que ustedes lo hagan, siempre. Génesis capítulo 1. Porque la palabra de Dios nos va a hablar ahora, nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, la revelación de Cristo completa, nos va a hablar acerca de quién. De que va a venir un Salvador. Va a venir un Salvador. Ahora, cuando Moisés escribe ese primer libro de Génesis, él no estaba sabiendo que Jesús es el que iba a venir. Él está pensando en una promesa de algo que Dios dijo. Y tenemos que leerlo a la luz de cómo ellos también lo estaban escribiendo y lo estaban viviendo. Pero es algo fascinante. Y quiero que lo veamos, y esto que yo les estoy diciendo, lo dice el mismo Señor Jesús. ¿Nosotros a quién seguimos? A Cristo. Por eso somos cristianos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir como Cristo, andar como Cristo, ser como Él, tener su carácter. Él era el maestro, Él estaba con los suyos. Los suyos no solo aprendieron sus enseñanzas, sino que lo empezaron a imitar a Él. Y nosotros somos imitadores de Cristo. Es lo que el apóstol Pablo también ha enseñado. Él era imitador de Cristo. Y nosotros tenemos que ser imitador de Cristo. Yo pensaba, cuando el hermano Ariel compartía de que Jesús le estaba hablando a los discípulos, yo soy el buen pastor. Y él le está poniendo esa analogía del pastor de Israel, pero que él era ese pastor que ahora venía, el que los profetas habían dicho, ahora él los está pastoreando, el que los iba a venir a pastorear. Él es el ungido del Señor. Pero ahora ellos no entendían. Y yo pensaba y digo, yo escogería a 12 hombres que no entienden, son cabeza dura, no saben que casi quién era Él. Y el Señor les dejó un mensaje para que constituyeran la iglesia naciente del nuevo pacto. Entonces yo nunca hubiese elegido a esos hombres. Pero ¿saben por qué Jesús lo hace? Jesús lo hace no solo porque Él conoce cada corazón, cada hombre, pero lo hace porque Él está mirando
por medio de los ojos de la gracia. Por eso él era alguien que estaba lleno de gracia y de verdad. Hermanos, estas dos cosas tienen que estar en el cristiano: gracia y verdad. Es un equilibrio, es un balance. Yo puedo tener la verdad de las Escrituras, puedo conocer las Escrituras fielmente, pero si no hay gracia, me falta algo muy importante. Cuando yo predico el Evangelio, tengo que hacerlo con gracia. Cuando yo discipulo a alguien, tengo que hacerlo con gracia. Cuando yo veo que estoy predicándole la palabra del Señor, estoy discipulando a mis hijos y veo que les cuesta y veo que luchan y veo que están ahí, ¿saben qué necesitamos? Gracia y verdad también, pero esas cosas van juntas. Jesús lo hizo. Y Jesús, miren lo que dijo, y ahora yo quiero centrarme en este pasaje, acá sí, para poder ver este plan de redención que hay, en toda la Escritura y que vamos a comenzar en Génesis. Pero quiero guiarlos a Lucas capítulo 24 y quiero que me acompañen ahí. Lucas capítulo 24. Según nuestro Señor y Salvador, Él mismo dijo las siguientes palabras que Lucas, el autor de este evangelio, nos relata. Lucas 24, versículo 25. ¿Se acuerdan el contexto? Jesús ya está resucitado, se aparece a los del camino de Emaús y Él le dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Oremos una vez más. Señor, queremos acudir a ti en oración porque creemos que tu palabra nos hablan de ti. Ayúdanos en esta tarea. Que tu Espíritu Santo, que has prometido que vendría, el Consolador, que estaría al lado nuestro y nos abre el entendimiento para que entendamos tu palabra, podamos ver, Señor, que toda tu palabra es un plan de rescate y de salvación para el hombre que nace lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a comprender esto. Ayúdanos a ver este propósito con tus ojos, Señor. Guíanos en nuestra debilidad, Señor. Nuestros pensamientos ya están cargados de tantas cosas, Señor. Filosofías de este mundo, herejías, cosas que, Señor, a veces cuestan sacarla de nuestra cabeza. Estructuras mentales, Señor, que tenemos propias de nuestro propio orgullo. Señor, derriba todo eso con tu palabra y que podamos ver con los mismos ojos que tú les querías hacer ver a estos dos discípulos. Ábrenos el entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Noten que acá Jesús está diciendo, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Entonces, quiere decir que en los libros de Moisés nos hablan de Cristo. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Bueno, ahí lo vamos a ver. Pero Jesús está diciendo eso. Es el Señor el que lo está diciendo. ¿Jesús mintió alguna vez? No. Entonces, quiere decir que el Antiguo Testamento nos habla de Él, de que Él iba a venir, de que Él es el que estaban esperando, de que Él es el Mesías prometido, de esa promesa cumplida del Salvador. Entonces, es nuestro deber conocer nuestro gran Dios y Salvador por medio de este precioso libro que nos conducen por un camino de redención y hay un propósito eterno, un decreto divino y está revelado en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios le habla a todos los hombres. Desde el principio Dios se comunica con el hombre, las familias, todo lo que habita en la tierra. Hoy la palabra de Dios está para hablarle a todos los hombres. Hoy todavía está la palabra del Señor para hablarle a todos los hombres. Porque este es su mundo y hay un plan trazado por el Creador desde la eternidad, antes que fueran todas las cosas, y eso debe ser revelado. Entonces, dicho esto, si tomamos las palabras de Jesús en Lucas, que Moisés habla de él, ¿cómo es esto? Y quiero que lo veamos bajo tres encabezados que el Señor es lo que quiere revelar
a través de lo que está diciendo en estos textos. El primero, que los libros despliegan el plan redentor. Estos libros de Moisés nos despliegan un mapa, un plan redentor de Dios. Hay un plan de Dios. Hay algo que Dios hizo y que yo tengo que conocer. El segundo elemento es que hay una unidad dentro de ese plan redentor. Está todo conectado, que apunta hacia un solo lugar, la cruz de Cristo, hacia ese lugar. Y el tercer elemento es que el tema de toda la Escritura apunta a un plan redentor. De Génesis a Apocalipsis, toda la Escritura es un plan redentor de Dios. Es un plan redentor de Dios. Y el primer pensamiento que deseo resaltar es que la Biblia despliega ese plan de redención. Así como cuando estamos leyendo ahora también Job, su autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela que sucede algo delante de la presencia del Señor. En Job capítulo 1, ¿se acuerdan? ¿Ustedes leen? ¿Job sabía que se estaba tramando algo en la presencia de Dios? No. ¿Los amigos de Job sabían lo que Dios había tramado en su presencia? No. Dios lo estaba orquestando. Y es como Dios hace todas las cosas. Él hace todas las cosas y Él las revela a sus hijos. Las revela por medio de su palabra. Las da a conocer. Todo lo que nosotros tenemos que conocer para reconciliarnos con Dios no está escondido, está revelado en la palabra de Dios. Es sumamente sencillo. Es fácil, es muy fácil. Entonces yo tengo que leer la Escritura para poder ver al Salvador, Yo les puedo contar un testimonio de un jovencito, de un niño de 11 años, que su maestra de escuela dominical nunca había ido a una iglesia evangélica, nunca fue a una iglesia evangélica. Pero cuando pisó por primera vez una iglesia evangélica, abrió la Biblia, un niño que no creía en Dios, no tenía a Dios en sus planes, le lee Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y así, automáticamente, dijo, Dios es real. ¿Quién le enseñó? ¿Leyó un libro de teología? ¿Leyó Matthew Henry? ¿Leyó comentarios? No, el Señor. Porque la palabra de Dios es la revelación de Dios al hombre. En la palabra de Dios tenemos cosas escritas para el hombre, pero hay un elemento espiritual que no lo podemos sacar de ahí. Que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando el hombre lee la palabra del Señor, puede ser transformado, puede ser cambiado. Ustedes conocerán también otros testimonios. Pero el Señor existe desde la eternidad. ¿Quién creó a Dios? A ver, los chicos. ¿Quién creó a Dios? Muy bien. ¿Quién creó a Dios? Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Ahora, ¡ay, qué bien que le enseñaron a los chicos! ¿Le lavaron la cabeza? No, lo dice el Salmo 90, verso 2. Antes que crease los cielos, la tierra, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Bien. Estamos dejando un buen legado, ¿no? Que los chicos digan eso, uno dice, me puedo morir tranquilo. Bien, porque esa es la suficiencia de que hay un solo Dios. De la misma manera que este mundo es creado y de la misma manera que muchas veces ustedes ven una película, cuando hay una película de guerra, no sé, a los que les gusta ver, y están ahí organizando el combate. ¿Qué es lo que hace el jefe, el comandante, el capitán? Abre una mesa grande y despliega un mapa y dice, bueno, vamos a atacar acá y el ejército va a venir acá. La palabra de Dios, cuando abrimos Génesis y los libros de Moisés, nos van a desplegar un mapa que nos va a guiar a un camino de salvación, a un camino de redención. Parafraseando un poco Lucas 22:44, podríamos decir, miren lo que está escrito de mí, dijo Jesús en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, porque eso marcan el camino. Miren su Biblia. Él le estaba diciendo, miren su Biblia hebrea, es lo que van a estar hablando acerca de mí. Desplieguen ese precioso mapa. Algo importante para resaltar, mis amados, no queremos decir con esto que estamos volviendo a la antigua manera
de que vivía el pueblo de Dios, sus formas y tradiciones. No estoy diciendo ahora. No quiero que ahora se aparezcan con las trenzas largas, con los vestidos. No, eso no es. Estaríamos volviendo a las tradiciones pasadas o a las formas pasadas que Dios ya sacó. Lo que deseo es que podamos ser conscientes a partir de ahora que la palabra de Dios nos despliega un camino de redención. ¿Dónde comienza esto? Bueno, por el principio. Y espero que a partir de ahora puedan abrir la Biblia en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número y en Deuteronomios, porque ahí hay tantas cosas preciosas. Más nosotros teniendo el Nuevo Testamento. A los chicos les quiero decir algo. Marvel es ilusorio. Superman no existe. El Hombre Araña no existe. Ay, le estoy volteando ídolos. Yo sé que estoy tocando ahí corazones de grandes y de pequeños. No, es chiste. Pero eso es fantasía. Marvel es fantasía. Disney es fantasía. Todo eso es fantasía. Lo que es realidad es la palabra del Señor. Dios interactuando con el hombre. Dios interactuando con el hombre. Y en primer lugar, los libros que despliegan el plan redentor de Dios. Vamos a ir ahí al principio de acuerdo al esquema que les dije. Los antiguos en los tiempos de Cristo tenían una Biblia que leían, y esta era la Biblia hebrea, que tenía 3 partes, la Biblia hebrea, 3 partes. La ley, los profetas y los escritos. Eran las 3 partes que ellos leían. Pero a su vez, cuando Jesús dijo, estas son las palabras. ¿Qué palabras? La palabra de lo que Dios él hizo todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo comienza? En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hay un principio creador, hay una palabra y esa es la palabra de Dios. Ahora, esa palabra que creó todo en el principio, ahora dice Juan, acá está, este es el verbo. Por eso, lamentablemente, los falsos testigos de Jehová tienen que torcer este capítulo, porque dicen que Jesús es una persona creada, es un Dios minúsculo, un Dios creado, y es una herejía. Nosotros, la palabra de Dios dice claramente, acá está la palabra, es Cristo. ¿Quién formó el mundo con el poder de su palabra? Dios. Por lo tanto, la palabra, el verbo encarnado, si quieren trazar correctamente este plan de redención, y dice ahí Jesús en Lucas 24, que les hablé, y estas son las palabras que les hablé. ¿Saben qué significa eso? Que les prediqué. Todo el tiempo que estuve con ustedes, 3 años, principiando el ministerio, yo les estuve predicando acerca de ¿qué? De aquellas cosas que se tenían que cumplir. Ahora, esa palabra cumplir, subrayenla en su Biblia, porque ¿saben qué significa? Promesa. Promesa. Cuando leamos Génesis, nos vamos a dar cuenta que hay una promesa que va a ser cumplida. Ahora Jesús le está diciendo, estas cosas que se hablaron de mí, se cumplieron. Es la promesa cumplida. Acá está. Ellos hablaron de mí. Les hablé, les prediqué, esto que se cumplió. Y esto tiene un principio y está en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Bueno, ustedes saben, los hebreos la llamaban la Torá. La Torá significa básicamente instrucción. Instrucción. Leían la palabra del Señor. No solo eso, la memorizaban, la repetían. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús los escribas y fariseos se sabían los 5 libros de Moisés de memoria. Lo que nosotros tenemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se lo sabían de memoria, los recitaban continuamente. Y así lo enseñaban. Y en sus casas hacían lo mismo, era una tradición oral que ya había quedado escrita, ya estaba escrita. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, la palabra del Señor es útil, es útil. ¿Es útil para qué? Para instruir en justicia.
¿Por qué pasa que a nosotros nos cuesta tanto a veces leer la Biblia? Siendo útil para instruir en justicia, siendo útil para el crecimiento y nuestra fe. Porque Satanás odia todo lo que es de Dios. Satanás va a querer alejarte de la palabra de Dios. Y si no puede alejarte de la palabra de Dios, la va a tratar de torcer. Por eso quiere que en las iglesias evangélicas no se abra la palabra del Señor. Es un beneficio para él. Y él trabaja. Y si alguno osara en abrirla, él lo que hace otro plan. Voy a torcer la Escritura. ¿Y él no es un experto en torcer la Escritura? Pregúntenle a Adán y Eva si no es un experto. Él es experto en torcer la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que seguir todo el consejo de Dios. Porque esta es la revelación especial de Dios. La ley consiste en los primeros 5 libros, de Génesis a Deuteronomio, y se le llama comúnmente como Pentateuco, que proviene del griego, que significa 5 rollos. 5 rollos que tienen los escritos de Moisés. Eso es lo que Jesús también les está hablando. Esos 5 rollos hablan de mí. Yo estoy ahí. Y es lo que ahora les estoy revelando. En el Antiguo Testamento se le llama 5 libros. Lo vamos a encontrar con varios nombres. El libro de la ley de Moisés. En 2 de Reyes capítulo 14, versículo 6. Búsquenlo en sus Biblias. Busquen 2 de Reyes 14, 6. Miren cómo llaman a este libro. 2 de Reyes 14, 6. Bueno, a veces lo ponen acá, ¿no? Si lo encuentran. ¿Cómo lo llaman? El libro de la ley de Moisés. El libro de la ley de Moisés. Pero también se lo llama en Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Se acuerdan? Moisés muere, Josué ahora tiene que guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Él tiene mucho temor, pero el Señor le recuerda una cosa a Josué, que tiene que mirar ¿qué? El libro de la ley. El libro de la ley. Entonces, en la palabra de Dios, lo que Jesús me está diciendo que hablan de él son estos libros. Son estos libros. Lo encontramos como el libro de la ley de Moisés, el libro de la ley. Pero en Josué también, capítulo 8, versículo 31. Miren cómo lo dice Josué. Josué 8, 31. La ley de Moisés, también, como el libro de la ley, la ley de Moisés. Y Esdras dice lo mismo. Esdras también dice, en Esdras capítulo 6, versículo 18, dice el libro de Moisés. Entonces todos están hablando de estos libros. Ahora, ¿por qué yo pienso que Génesis, Éxodo, Levítico son libros aburridos? Si nos están hablando de un plan. Hay una estrategia divina ahí que se está gestando. Y todo eso es el plan de Dios revelado a hombres. Hombres que lo van a escuchar a Dios, pero se van a apartar. En un momento Dios se va a cansar y los va a destruir a todos y va a dejar a un grupo de hombres. Pero después van a volver a pecar contra Dios. Pero el plan de Dios y la promesa de Dios siempre está ahí presente. Todo nace en un perfecto plan que está en Génesis. Y lo vamos a seguir viendo. Y lo vamos a ver. Ahora, esto es como un conjunto. Cuando dice Moisés, el libro como el libro de Moisés, la ley de Moisés. Entonces, cuando Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 27 dijo, Moisés habla de mí, está diciendo, estos 5 libros hablan de mí. Desde Génesis a Deuteronomio. Y los apóstoles hicieron lo mismo en el concilio de Jerusalén. Los apóstoles, ¿qué hicieron? En el concilio de Jerusalén había disputas. Hechos capítulo 15, versículo 11. Se levantan y dicen, porque en las sinagogas tienen a Moisés que hablan de esta promesa del Mesías. Y entonces es algo precioso. Quiere decir que cuando ahora empecemos con Génesis, ahora con lo que tenemos, nosotros lo estamos leyendo, esa historia la estamos leyendo con el plan cumplido, vamos a leerlo con la expectativa de lo que pasa más adelante. Porque nosotros sí ya sabemos, pero ellos no. Y es sumamente importante porque ellos al no saberlo, vamos a ver cómo reaccionan.
cómo reacciona Adán y Eva. Cuando en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor le dice, van a ser de tu simiente, Eva, alguien que le va a aplastar la cabeza a Satanás, porque ellos habían caído, desobedecieron a Dios. El Señor se aleja, la comunión se rompe ahí, pero siempre sigue manteniendo la promesa. Yo voy a cumplir un plan, un propósito. Van a ser alguien que le va a vencer a Satanás. ¿Y quién nace? Caín y Abel. Imagínense a Adán y Eva. ¿Será alguno de estos dos? Y leemos Génesis y vemos que ¿qué pasó? Caín mata a Abel. Entonces Adán y Eva dirán, chau, ninguno de los dos es de la promesa. Un asesino y el otro está muerto. Y así sucesivamente, progresivamente, la historia de la redención se va trazando. Y ahora a nosotros nos sorprende porque ya la tenemos, está acá. Y está acá. Por eso, cuando nosotros vemos acá quién es el principal del mensaje, de este mensaje, qué es lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que ver acá como el mensaje principal. ¿El mensajero o el que contiene el mensaje de quien estamos hablando? No el mensajero, sino el mensaje. Cuando nosotros predicamos, yo no predico o no hablo para que veas qué elocuente soy. Lo que quiero ver, que ese del que te estoy hablando es el que tenés que correr y abrazarlo. Es a Cristo. Por eso cuando abrimos la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios a las personas, lo que tienen que ver es a Cristo. Amar a Cristo, correr a Cristo, no a mí, no a este edificio, a esta iglesia, no, sino a Cristo, al Señor, al Salvador, porque lo importante es ese mensaje. Ahora, Cristo Jesús es la promesa, Él dice que Él es el yo soy manifestado, por eso esto no tiene error, porque el mismo Jesús nos está revelando este misterio que el autor de estos 5 libros que tienen un comienzo es Moisés, y este habla de Cristo, y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, que es la unidad del plan redentor. Porque Dios lo mostró a Moisés, Dios lo reveló a Moisés, que Dios tenía un plan redentor para la humanidad. Fíjense en Juan capítulo 5, versículo 46 y 47. ¿Qué dice el mismo Jesús? Que apunta ahí a un Salvador, a un Mesías que vendría. Dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo Moisés va a escribir acerca de Jesús si todavía no nació? ¿Se preguntaron eso ustedes? Es una pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo pudo hacer? Cuando Moisés escribía, no estaba pensando en Jesús, en el hijo de José y de María. Pero Jesús dice que Moisés escribió de mí. ¿Cómo lo hizo? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Ahí estaba obrando el Señor. Y Moisés escribe las palabras de la ley hasta que son concluidas. Él escribe todas las palabras de la ley. Están desde escritas, relatadas, desde Génesis, la narración, hasta Deuteronomio. Pero hay un momento que da la ley. Lo que está en el corazón del hombre ahora pasa a estar escrito. Y Moisés escribe todo eso. Y Moisés no escribió los otros libros, Josué no, porque Deuteronomio, el último capítulo, pone un final. Dice, hasta acá escribió Moisés. Estas son todas las palabras de Moisés. Deuteronomio 31, 24 dice esto. Las palabras de esta ley hasta concluirlas. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan necesario afirmar esto de que Moisés escribió estos 5 libros? Bueno, porque a lo largo de nuestra historia siempre el plan redentor de Dios ha sufrido ataques. Especialmente a partir del siglo XVIII, en el mundo académico querían decir que Moisés no escribió ni Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Números de Deuteronomio. Entonces, imagínense si lo sacamos a él de esto. Entonces, ¿Jesús qué? ¿Mintió? No.
estamos en un gran problema. Se cae toda la fe. Entonces, nosotros necesitamos volver al Evangelio a partir del Antiguo Testamento, viendo el plan redentor de Dios. Porque tenemos que ver que según estos teólogos, estos 5 libros serían una composición proveniente de varias tradiciones, redactores y editores que no recibió su forma final sino hasta 1000 años después de la muerte de Moisés. Los jovencitos, los niños que tal vez crecen y algunos se van a ir a una universidad, ¿saben qué van a encontrar ahí? Van a encontrar oposición a Dios, a la palabra de Dios. Le van a decir, Dios es un mito, Dios es mentira. Las universidades están infectadas de eso. Y nosotros como padres tenemos que prepararlo. Si lo vamos a mandar a la boca del diablo, por lo menos preparémoslo para que puedan dar defensa de su fe. Y cuando vayan a dar defensa de su fe, ¿sabe qué le puede llegar a pasar? Lo que le pasó a este joven, que murió de un disparo, porque él decía, Dios es el creador de todas las cosas. Dios creó un hombre y una mujer. Satanás, furioso, va a querer matar. Pero ¿saben qué? Acelera nuestro encuentro con el Señor. Es un gozo. Pero hay que estar preparado. Lo cierto es que por alguna razón estos primeros 5 libros de la Biblia han sufrido muchos ataques de críticos tratando de desintegrarlo, quitándole importancia. Y esto es algo que debemos tener en cuenta para estar atentos y cuidarnos. Hay una unidad desde que Dios crea el mundo. Hay un huerto, su lugar, donde Dios es su Dios y donde pone a un hombre. Esto va corriendo a lo largo de toda la Escritura. Siempre Dios es el Dios único y verdadero, donde tiene un pueblo y Él manifiesta su presencia, dándoles una promesa redentora luego de la caída de Adán y Eva, diciéndole esas palabras en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y esto continúa a lo largo de la narrativa de la Biblia hasta que se aparece la promesa, Cristo Jesús, que cumple su plan y ahora en el nuevo pacto tiene un pueblo propio, donde Él es su Dios y manifiesta la promesa en el cumplimiento. Dios tiene un solo pueblo propio y lo cumple, lo que prometió en Génesis 12:3 a Abraham. Voy a hacer de ti una simiente, acá está la simiente del Señor, acá está la iglesia del Señor. Ahora estamos todos juntos, ya no es Israel. Israel fue un pueblo donde Dios lo escogió para manifestar su plan redentor, pero ahora hay un pueblo que se injerta y hace un solo pueblo, una sola nación, donde ahora en ese solo pueblo, en esa sola nación, hay toda clase de lenguas, tribus, razas y naciones. Es un solo pueblo. ¿Dónde se cumple esto? En Gálatas capítulo 3, versículo 8, Pablo lo aclara. Cuando los judíos querían separar. No, nosotros somos la nación de Israel. Nosotros somos el pueblo especial de Dios. La iglesia es algo aparte. Es algo... No, le dice Pablo. Noten que cuando se le dio la promesa a Abraham, él dice, de tu simiente, una sola, no de las simientes. Dios tiene una sola novia, una iglesia. Y la está limpiando para venir a buscarla, para desposarla. Eso es lo que nosotros estamos esperando hoy. ¿Pueden ver la conexión? Recién hice una conexión. Génesis 12:3 con Gálatas 3:8. Es lo que Pablo hace, es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando hablamos el Evangelio, tenemos que conectar todo este plan de redención, porque nos perdemos riquezas, contamos a medias. Entonces es algo precioso. Entonces la unidad del plan redentor de Dios descansa en los primeros 5 libros de la Biblia. Y estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento descansa también sobre los 4 evangelios. De Génesis a Deuteronomio, esos primeros 5 libros de la Biblia, todo el Antiguo Testamento van a hablar de esos primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos ¿qué? Los 4 evangelios. ¿Y qué habla el resto del Nuevo Testamento? De esos 4 evangelios, la palabra de lo que Jesús empezó a enseñar. ¿Y qué enseñó Jesús? Acerca de las promesas que hablaron los profetas. ¿Ven cómo tiene un plan? ¿Cómo termina Apocalipsis? Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo empieza Génesis? Que Dios creó
el cielo y la tierra. Pero ahora el final es mejor que el principio. Porque del árbol que en Génesis le dijo al hombre, no podés comer, ahora en Apocalipsis, en esa nueva tierra que estamos esperando, que el Señor nos va a dar, el Señor dice, pueden comer de este árbol, todos. ¿Y saben qué? No hay más muerte, no hay más dolor, no hay más noche. En el principio Dios creó la noche, ¿no? Tuvo que separar las tinieblas. La nueva creación que estamos esperando, no hay más noche. Es mejor que el principio. Y ahí, ¿quién es el que está? Y que todos se postran delante de él. El prometido, el Cordero, el Redentor. Y esto lleva al último encabezado. El tema de toda la Escritura apunta a un plan redentor. Si el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, es el fundamento del resto del Antiguo Testamento, incluso de toda la Escritura, puesto que el Nuevo Testamento es la continuación de la comunicación de Dios, que por su gracia comenzó en Edén. Si la historia y teología en el Pentateuco son puestas bajo sospecha, entonces la autoridad y veracidad del resto de la Biblia, incluso el mismo Evangelio, se desmorona, porque acá está el plan de redención de Dios, progresiva a través del tiempo, comenzando con Génesis. Cuando comenzamos con Génesis, este libro se centra en la soberanía absoluta de Dios a partir de su creación. Él es Dios, no hay nadie más. Él es Dios. Después su plan para redimir la raza caída a través de la simiente de la mujer. Cuando el Señor le dice a la mujer, van a ser un hijo, saben que hay ahí una expectativa. La expectativa de Génesis a Deuteronomio cruzan toda la Biblia. Todos están expectantes. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? ¿Quién? ¿Será David ahora el ungido del Señor? Pero vemos que David peca. David no es. ¿Quién será? Van a ser de la simiente de David. Expectativa. Todo expectativa. Nos va a ir tirando hacia adelante. A Abraham también le dice eso. ¿Se acuerdan cuando Abraham le dice la promesa? Le dice, vas a tener un hijo. Dios le promete. Con Sara. ¿Qué pasaba con Sara? Era estéril. ¿Cómo Dios va a prometer? ¿Es Dios sarcástico? ¿Me está prometiendo un hijo y mi esposa tiene la matriz cerrada? ¿No puede tener hijos? ¿No puede tener hijos? Pero nos olvidamos que Dios es Dios. Puede hacer lo que quiera. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. ¿Y tiene a quién? A Isaac. Ahora ya tienen a su único hijo. Esta es la promesa. Y ahí vamos a ver la expectativa. Este es el que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Y Dios, ¿qué le dice? Mata a tu hijo, sacrificalo. Y Moisés obedeció al Señor. Pero él, ¿qué dijo cuando estaba en ese momento? Yo sé que aún él se puede levantar de los muertos, por más que yo lo mate, porque tu promesa, Dios, lo prometiste. Y si lo prometiste, lo va a cumplir. Y el Señor lo libra, no lo mata. Pero así va la narrativa, expectativa, expectativa tras expectativa. Cuando ustedes leen Éxodo, se centra en el amor de pacto y plan redentor de Dios, que libera a la descendencia de Abraham de la servidumbre y esclavitud de Egipto, el rescate de Dios, el Israel de la promesa de la simiente. Ahora, cuando ustedes leen Levítico, se centra en la santidad de Dios y el carácter absolutamente único de su persona. Dios establece ahí los términos y condiciones de la comunión con Él para que su pueblo se acerque y lo adore de la manera que Él quiere y desea. Levítico es un buen libro para poder adorar correctamente al Señor. Después está Números, que se centra en la severidad y la providencia de Dios, mientras lo conduce a esa tierra prometida. La severidad de disciplinas múltiples que se van a ir desarrollando, impedir a los infieles heredar las bendiciones, bueno, etcétera. Su providencia se muestra en la dirección que Dios da a su pueblo y la provisión que hace para necesidades diarias. En Números tenemos la provisión de un pueblo que anduvo errante durante 40 años. No se les gastó su calzado ni se les gastó sus vestidos. ¿Cada cuánto se compran zapatillas a ustedes? ¿Cada cuánto se compran ropa? Habría que pedirle la receta al Señor, ¿no? A ver cuánto nos puede durar la zapatilla 40 años. O un
un vestido de mujer que dure 40 años, ¿no? ¿Saben por qué? Porque Dios es poderoso. ¿Cómo pudo ser que no se le gaste la ropa si el proceso natural es de desgaste en este mundo caído? ¿Sabe qué están diciendo Dios ahí? Yo soy poderoso para detener el proceso de desgaste en una prenda. Por eso Él mostró su poder también ahí, que Él era Dios y te podía cuidar en esas cosas, lo podía cuidar a su pueblo, porque había una promesa que había que cumplir. Había alguien que iba a nacer. Y en Deuteronomio se centran los principios o en los primeros requerimientos de la obediencia al pacto del Señor, las condiciones requeridas para la bendición y las diversas maldiciones por la desobediencia. Cada parte de estos 5 libros que vamos a comenzar a ver tienen este propósito: guiarnos a un Salvador. Guiarnos a un Salvador. Cuando los comencemos a leer, yo quiero pedirte que si empezás a leerlos hoy, quiero que lo leas pensando cómo lo estaba viviendo ese pueblo que todavía no tenía el Nuevo Testamento como nosotros. ¿Con qué expectativa? Pero también quiero que lo leas con agradecimiento, porque vos y yo ya tenemos el plan revelado en Cristo. Lo que ellos tanto anhelaron ver, yo lo tengo ahora acá. Lo tenemos acá, es Cristo. Vamos a leer en el Antiguo Testamento. Dios le dice, hagan un tabernáculo para que mi presencia descienda ahí. Una vez al año por lo menos. Y ahora nosotros tenemos a Cristo las 24 horas. La presencia de Dios. ¿A dónde? En nosotros. Yo no lo puedo creer, hermanos. El Señor mismo en Juan capítulo 1, Él dice, yo voy a hacer morada ahora en ustedes. Y acá le dejo el pie a mi hermano Ariel para el próximo verso espada. Ese era el pacto de Jeremías. Yo lo voy a escribir en su corazón. Un día va a llegar que mi ley va a estar escrita en su corazón. Y un día va a llegar que mi presencia va a estar con ustedes todos los días. Jeremías habló de eso. Y acá estamos. ¿Somos judíos? No, somos gentiles. También es para nosotros la promesa. Tendríamos que estar doblemente agradecidos. Cuando arranquemos con Génesis, y finalmente mi ánimo es que puedas leer, y no de corrido, sino teniendo en cuenta todas estas cosas, recordar lo que nosotros tenemos según el apóstol Pablo. Tenemos una esperanza bienaventurada, que es en Cristo Jesús. Pero a su vez, que nosotros también podamos ver a lo largo de estos libros de Moisés lo que nos habla acerca de ese plan redentor, porque también ese plan redentor nos va a guiar hacia un pecado que tiene que ser quitado dentro del pueblo. Cuando veamos los sacrificios, vamos a ver que los corderos en el antiguo pacto quitaban, lo que hacían era expiaban el pecado del pueblo. Eran limpiados, pero no era quitada completamente la culpa. No era sacada. Ellos lo hacían en representación. Cuando el Señor le dice y da las leyes, dice, tomen 2 corderos, uno que va a derramar la sangre para limpiar los pecados y el otro cordero que ahí también le va a poner la mano el sacerdote, lo van a dejar libre al desierto para que sea presa de las bestias y alejar el pecado del pueblo. Eso ahora no se hace más. Los judíos están esperando todavía al Mesías. Pero si a ellos el Señor les abriera los ojos, si pudieran ver que Jesús ya llegó, si pudieran ver que Cristo ya está, ya se cumplió, qué gozo tendrían, qué gozo tendrían. Porque ahora no necesitan esos sacrificios. En la cruz de Cristo, la sangre que Él derramó limpió tus pecados y mis pecados. ¿Y sabes qué hizo? También fue el mismo Jesús, el mismo Cordero, que el Padre lo abandonó, lo dejó. Y llevó lejos para siempre nuestro pecado. Y ahora nosotros
tenemos acceso al Dios de los cielos, al trono de la gracia, a donde no se podía acercar el sumo sacerdote una sola vez al año. Y si se acercaba otro o el sumo sacerdote y no estaba autorizado, Dios lo mataba. Ahora entramos a la presencia del Señor por medio de Cristo. ¿No es precioso Cristo? ¿No es lo más precioso que tenemos? ¿No es digno de ser conocido? Bien, mis hermanos, empecemos conociéndolos por Génesis capítulo 1. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque así como expresamos y queremos concluir que tú, Señor, eres un Dios tan grande, soberano, que nos has dado a tu Hijo, al Mesías, al prometido, y hoy, Señor, podemos disfrutar esta gracia. Te damos gracias, Señor. Eres tan digno de ser no solamente conocido, atesorado, leído en nuestras Biblias, Señor, que tenemos escritas, y ningún texto de esta palabra, ninguna frase, ninguna palabra puede ser pasada por alto, Señor, porque toda nos revela tu gran amor para con nosotros. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por salvarnos, Señor. Y te ruego, Señor, que a medida que vayamos transcurriendo juntos como iglesia, Señor, a través de Génesis, nuestro corazón arda como los del camino de Emaús. Ayúdanos, Señor, a esto. Guíanos, Señor. Ayuda a mis hermanos a que al salir de acá y en la semana, Señor, abran tu palabra, Señor, escrita, y que ellos puedan verte a ti, Señor, puedan ver ese precioso plan. Gracias, Padre. Y aquellos que no te conocen, Señor, te pido que los salves. Si estás convenciendo de pecado, que se arrepientan, Señor, pongan la fe en Cristo, sabiendo que tú los puedes salvar. Gracias, Padre. Gracias por ese precioso acto. Guíanos siempre a tu verdad, Señor, y ayúdanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.